lo perdí todo por un desafío de borrachos. Contexto inicial. Siempre creí que las decisiones más estúpidas se tomaban a las 2 de la mañana, entre risas ahogadas y copas de más. Y la mía, la que partió mi vida en un antes y un después, no fue la excepción. Se llamaba Mateo. Era esa persona que llega a tu vida de forma tranquila, sin grandes dramáticas, pero que se instala en tu día a día hasta volverse indispensable. Nos conocimos en el trabajo. Yo era la nueva en la oficina, nerviosa y tropezando con mis propios pies. Él era el diseñador tranquilo que siempre tenía un cable cargador o una palabra de aliento. No fue un flechazo, fue una construcción lenta. Cafés compartidos, confesiones a la hora del almuerzo, y esa complicidad que nace cuando encuentras a alguien con quien el silencio también es cómodo. Mateo era la antítesis del caos. Metódico, confiable, con una sonrisa que te hacía sentir que todo, al final, iba a salir bien. Recuerdo cómo planificaba nuestros viajes con semanas de antelación, cómo recordaba que me gustaba el café con 2 azúcares exactos, o cómo me abrazaba cuando tenía un mal día sin necesidad de que le contara nada. Él era mi puerto seguro. Después de 2 años juntos, hablábamos de mudarnos, de ahorrar para un departamento cerca del parque, de tal vez, en un futuro no muy lejano, formar una familia. Yo estaba segura. O, al menos, eso creía. El problema no era Mateo. El problema era yo, y el grupo de amigos con el que salía desde la universidad. Con ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Seguían siendo los mismos de siempre, viviendo de noche, priorizando la fiesta sobre la responsabilidad, y viendo el compromiso como una especie de prisión voluntaria. Mi mejor amigo, Dani, era el líder no oficial de la tribu. Divertido, carismático y profundamente inmaduro. Una noche, después de una semana particularmente estresante, cedí a sus insistentes llamados y salí con ellos, dejando a Mateo viendo una película en casa. Necesitas desconectar, Laura. Vives en una burbuja, me dijo Dani al teléfono. Esa frase, vives en una burbuja, resonó en mi cabeza con una punzada de incomodidad. La noche empezó como siempre, copas, música alta y risas exageradas. Pero en un momento, entre trago y trago, la conversación derivó hacia mis relaciones. ¿No te aburres de lo mismo todos los días?, preguntó una de ellas. Mateo es un santo, pero debe ser aburridísimo, soltó otra. Dani me puso el brazo sobre los hombros, con su aliento a whisky impregnando el aire. Te apuesto lo que quieras a que no eres capaz de pasar una semana sin hablarle. 0 contacto. Nada. Me reí, incómoda. Eso es una estupidez, Dani. ¿Ves? No puedes. ¿Estás atada? ¿Qué tienes miedo? A descubrir que sin él no eres nada. Sus palabras, mezcladas con el alcohol y mi propia inseguridad, hicieron efecto. No era una apuesta por dinero, era una apuesta por mi orgullo, por demostrarles, y demostrarme, que yo era independiente, que no era la aburrida que vivía para su novio perfecto. ¿A qué apuestas?, pregunté, desafiante, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas. A que si aguantas una semana sin responderle un mensaje, una llamada, nada, te pago el fin de semana en ese spa del que siempre hablas. Pero si fallas, tú nos invitas a todos a una cena en el restaurante más caro que encuentres. Acepté. En ese momento, bajo las luces tenues del bar y con la adrenalina del desafío corriendo por mis venas, parecía un juego inofensivo. Una tontería sin consecuencias. No sabía que esa tontería sería el principio del fin, y que en 7 días, iba a perder no solo un fin de semana o dinero, sino a la persona que más había amado. Todo, por ganarle a un amigo borracho en un desafío estúpido. Actualización 1. Al día siguiente, la resaca no fue solo física, sino también moral. Me desperté con un peso en el estómago y el primer pensamiento fue, como siempre, para Mateo. Mi mano buscó instintivamente el celular en la mesita de noche, esperando ver su habitual buenos días, preciosa junto a un emoticono de sol. Y ahí estaba. Su mensaje, enviado a las 7:30 de la mañana, puntual como él. La luz de la pantalla me pareció un interrogatorio. Buenos días, mi amor. ¿Descansaste? ¿Qué tal la noche de locura con los universitarios?
¿Quedamos hoy para ver el final de la serie? Traigo pizza. Cada palabra era un clavo en mi conciencia. Quedamos hoy. Era nuestro plan de todos los domingos. Un ritual sagrado. Y yo tenía que romperlo. Por una apuesta estúpida. Respiré hondo. Dani me había enviado un mensaje al grupo privado que creamos para la misión Radio Silencio, como lo llamaban ellos con sorna. ¿Sigue en pie la apuesta, soldado? Recuerda, un mensaje y pierdes. El spa te espera. Escribí mi respuesta en nuestro chat, la borré, volví a escribirla. Finalmente, opté por lo fácil, la mentira. Hola, cariño. La resaca es peor de lo que pensaba. Voy a pasarlo en cama todo el día que no soy persona. Hablamos mañana, ¿te parece? Mentira. Me sentía perfectamente, solo que miserable. Su respuesta fue inmediata. Pobrecita. Te paso luego a ver si necesitas algo. Descansa mucho. Su amabilidad me apuñaló. Él, preocupándose por mí, mientras yo jugaba a este juego ridículo a sus espaldas. Ese domingo fue eterno. Cada notificación del móvil me hacía saltar. Cada vez que sonaba un mensaje en el grupo de la misión, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera él. Me sentaba a ver la televisión y miraba de reojo el teléfono, esperando su llamada que no llegaba porque le había dicho que descansaría. Había construido mi propia celda. El lunes fue peor. Mateo siempre me enviaba un meme a la hora del almuerzo para alegrarme la jornada. Ese día no fue la excepción. Un gif de un gatito tropezando con su propia cola. Mi pulgar se cernió sobre el teclado para responderle, para poner una risa, algo. Pero entonces, el grupo de la apuesta estalló. Día 1 completado, campeona, escribió Dani, seguido de una lluvia de emoticonos de sus secuaces. ¿Viste? No es tan difícil. Es solo cuestión de fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. ¿Eso era lo que estaba demostrando? Porque no me sentía fuerte. Me sentía débil, manipulable y profundamente sola. En el trabajo, cada paso familiar en el pasillo me hacía girar la cabeza, esperando verlo con su taza de café y su sonrisa. Pero él, respetando mi espacio, no se acercó. Por la tarde, mi madre me llamó. Cariño, ¿está todo bien entre tú y Mateo? ¿Por qué lo dices?, pregunté, con el corazón encogido. Es que me pareció raro no verte con él el domingo. Y él me escribió para preguntarme si sabía cómo estabas, que parecías un poco distante. Mateo había contactado a mi madre. Por preocupación. No por celos, no por control. Por pura y genuina preocupación. Quise llorar. Colgué prometiendo que todo estaba bien, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en mi propia familia. El martes, la ansiedad era una criatura viva en mi pecho. Revisaba obsesivamente sus estados en redes sociales. Él, que casi nunca publicaba, había subido una foto de su escritorio en casa, con la leyenda, días de mucho trabajo. Echo de menos mis distracciones. Sus distracciones. Yo. Se refería a mí. No pude evitarlo. Abrí nuestro chat. Escribí yo también te echo de menos. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Estuve a punto de pulsar, enviar. Pero entonces, Dani apareció en mi pantalla con una videollamada. No lo hagas, Laura. Es la tentación hablando. Piensa en el spa. Piensa en lo aburrida que ha sido tu vida estos últimos años. Esto es un ejercicio de libertad. Libertad. Esta no se sentía como libertad. Se sentía como la peor clase de prisión. Pero colgué y borré el mensaje. La validación de mis amigos, en ese momento, pesó más que la conexión con el hombre que amaba. El miércoles, la grieta se volvió un abismo. Mateo, al no obtener una respuesta clara, fue a mi apartamento. Lo vi desde la ventana, llegando con una bolsa de la farmacia. Seguramente pastillas para mi resaca o mi malestar. Me escondí detrás del sofá, como una adolescente, con el corazón martilleándome el pecho. Tocó el timbre 1, 2, 3 veces. Luego,
lo escuché llamar a mi móvil. Mi teléfono vibró en mi mano, su nombre iluminando la pantalla como un acosador. No respondí. Después de unos minutos de silencio eterno, recibí un mensaje suyo. Laura, he pasado. Veo que no estás. Espero que estés mejor. Esto está empezando a ser raro. Cuando quieras hablar, ya sabes dónde estoy. Está empezando a ser raro. Esa frase me heló la sangre. Por primera vez, no había un emoticono. No había un te quiero. Había confusión. Y distancia. Y era yo quien la había puesto ahí. Esa noche, en el grupo de la apuesta, las bromas ya no me hicieron gracia. Ja ja ja. Mateo está en modo detective, escribió uno. Dale con el rollo misterioso, que se está poniendo interesante, añadió otro. Interesante. Para ellos era un espectáculo. Para mí, estaba viendo cómo la persona más importante en mi vida empezaba a deslizarse entre mis dedos por mi propia estupidez. El spa ya no me importaba. La cena cara tampoco. Solo quería que esto terminara. Pero una parte tóxica de mí, la misma que había aceptado el desafío, quería ganar. Quería demostrarles que podía hacerlo. Que no era la presa de su relación. El jueves por la mañana, me desperté con una sensación de pánico. Solo faltaban 3 días. 3 días y todo volvería a la normalidad. Le explicaría todo a Mateo, me reiría de mi propia tontería, y él lo entendería. Seguro que lo entendería. Pero entonces, revisando Instagram, lo vi. Una chica del departamento de diseño, una nueva, había comentado su foto del escritorio. Ánimo con el trabajo, Mateo. Si necesitas un café para despejar, ya sabes. Y él le había respondido. Gracias, Sofía. Igualmente. Tal vez tome esa oferta del café. Mi mundo se detuvo. Mateo nunca salía a tomar café con compañeras de trabajo. Nunca. Él era el que siempre decía que esos planes podían malinterpretarse. Él era el que ponía límites claros, por respeto a nuestra relación. Y ahora, estaba aceptando una oferta de café. Con una tal Sofía. De repente, la apuesta ya no era un juego. La persona que creía que siempre estaría ahí, esperándome, estaba empezando a dar pequeños, pero significativos, pasos hacia otro lado. Y yo, en mi silencio autoimpuesto, no podía hacer nada para evitarlo. El pánico se instaló en mí, frío y sharp. Había abierto una grieta, y ahora el agua helada de la realidad entraba a raudales. Actualización 2. El jueves por la mañana, después de ver ese comentario de Sofía, el pánico se solidificó en mi pecho como una losa de hielo. Ya no era ansiedad, era terror puro. La persona más predecible y confiable que conocía estaba cambiando las reglas, y yo era la única culpable. No pude concentrarme en el trabajo. Cada minuto era una tortura. Miraba el reloj, contando las horas para que terminara la jornada y, supuestamente, Mateo se tomara ese café con Sofía. ¿Dónde sería? ¿En la cafetería de la esquina? ¿Iban a reírse? ¿Él le contaría lo rara que yo estaba actuando? A las 11:43 de la mañana, no pude más. Rompí la apuesta. Abrí mi chat con Mateo. Mis dedos volaban sobre el teclado, temblorosos, escribiendo una torrencial explicación. Le conté todo. La fiesta, la presión de Dani, la estúpida apuesta, mi arrepentimiento. Le supliqué que me entendiera, que era una idiotez, que lo amaba y que por favor no fuera a tomar ese café. Escribí párrafo tras párrafo, las lágrimas nublándome la vista hasta que finalmente, con el corazón en un puño, pulsé enviar. El mensaje se envió. Y luego, un segundo después, apareció el temido tic azul. Lo había leído. Contuve la respiración, esperando ver los puntos suspensivos que indicaran que estaba escribiendo una respuesta. Una réplica enfadada, un en serio, cualquier cosa. Pero no hubo nada. Solo el tic azul, mudo e implacable, gritando su decepción desde la pantalla. Los minutos se convirtieron en media hora. 1 hora. Nada.
El silencio era ensordecedor, 1000 veces peor que cualquier regaño. Había roto las reglas de mi propio juego estúpido y, al hacerlo, había confirmado todas sus sospechas, que era capaz de priorizar una apuesta infantil sobre su bienestar. Entonces, el grupo de la misión estalló. Dani había visto mi estado de WhatsApp en línea y, al no ver actualizaciones mías, intuyó lo peor. Dani, @Laura, ¿algo que contar? El marcador está en 4 días. No flaquees ahora. Elena, vamos, Laura, que son 3 días más. Ya casi. Dani, si contestaste, perdiste. Nos debes la cena. Y la honra, jajaja. El rencor me subió por la garganta, amargo. Estaban disfrutando de esto. Mi dolor era su entretenimiento. Sin pensarlo 2 veces, tomé una captura de pantalla de mi larguísimo mensaje a Mateo y lo envié al grupo. Laura, imagen, ¿felices? Se lo he contado todo. He perdido. Ahora déjenme en paz. El grupo quedó en silencio unos segundos, antes de que Dani respondiera. Dani, wow. ¿En serio, Laura? No tienes aguante para nada. Arruinaste la apuesta por un ataque de celos. Patético. Esa fue la gota que colmó el vaso. Patético. Ellos lo eran. Y yo, por haberle seguido el juego, también. Sin decir nada más, salí del grupo y bloqueé a Dani y a los demás. El sonido de sus voces tóxicas en mi cabeza empezó a desvanecerse, pero fue reemplazado por el estruendoso silencio de Mateo. Al salir del trabajo, supe que no podía irme a casa a esperar. Tenía que verlo. Fui directamente a su apartamento. Me temblaban las manos mientras tocaba el timbre. Pasos. La puerta se abrió. Él estaba allí. Pálido, con ojeras. Me miró sin expresión, sin esa luz cálida que siempre me dedicaba. Mateo, por favor, podemos hablar, supliqué, con la voz quebrada. Él suspiró, profundamente, como si el simple acto de respirar le costara un esfuerzo sobrehumano. Entra. Su apartamento, normalmente un lugar tan acogedor, se sentía frío y ajeno. Se sentó en el sofá, manteniendo la distancia. Yo me quedé de pie, como una niña regañada. Leí tu mensaje, comenzó, con una calma que era más aterradora que cualquier gritos. Así que, fue una apuesta. Mi dolor, mi confusión, mi preocupación, todo fue por una apuesta con tus amigos. No, Mateo, no fue así. Es que... Tartamudeé, buscando las palabras que no existían. Me ignoraste, me mentiste, me hiciste pensar que estaba volviéndome loco, que había hecho algo mal, por el precio de una cena. ¿O era un spa? No recuerdo, la verdad, me pierdo en los detalles de mi propia humillación. Fue un error. Me dejé influenciar, fue estúpido, lo sé, lloriqueé, acercándome. Él se levantó y se alejó hacia la ventana. Eso es lo que más duele, Laura. No fue un arranque de ira, no fue un momento de debilidad. Fue una decisión consciente. Durante 4 días, te despertabas cada mañana y decidías continuar con esa farsa. Cada vez que veías mi mensaje y elegías no responder, estabas apostando. Apostando contra nosotros. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Era verdad. No había sido un desliz, había sido una elección repetida. Y lo del café con Sofía. Continuó él, girándose para mirarme. Sus ojos, por fin, mostraban el dolor que su voz contenía. Sí, voy a ir. Porque después de 4 días de silencio por tu parte, de sentir que ya no le importaba a mi propia novia, alguien me ofreció un poco de amabilidad normal. Y sabe bien, Laura. Sabe bien sentir que le importas a alguien. Yo te quiero. Tú me importas más que nada, grité, desesperada. ¿De verdad? Porque tus acciones no lo demuestran. Demuestran que lo que más te importa es quedar bien con un grupo de personas que se ríen del dolor ajeno. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Necesito espacio, Laura. Necesito tiempo para procesar esto. Para decidir si puedo volver a confiar en ti.
espacio. Pero, nosotros, nuestro plan de mudarnos. Eso era antes, cortó él, secamente. Antes de que una apuesta de borrachos fuera más importante. Me eché a llorar, sin consuelo. Sabía que no había nada más que decir. Le había mostrado la peor versión de mí misma, y esa era la imagen que ahora tenía de mí. Al salir de su apartamento, el mundo parecía haber perdido todo su color. No fui a casa. Conduje sin rumbo, hasta que encontré un parque vacío y me senté en un banco, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Había perdido la apuesta, sí. Pero había perdido algo infinitamente más valioso, la confianza del hombre al que amaba. Y ahora, un simple café con una compañera de trabajo se cernía sobre mí como la sombra de un futuro que ya no me pertenecía. El punto de no retorno no había sido cuando acepté la apuesta. Había sido cuando, durante 4 días largos, prioricé mi orgullo sobre su corazón. Y ahora, las consecuencias resonaban en el silencio más doloroso que había experimentado jamás. Actualización 3. La semana que siguió a nuestra conversación en su apartamento fue el vacío hecho tiempo. El espacio que Mateo había pedido se convirtió en una barrera física y emocional impenetrable. Ya no estaba solo en ignorarme, ahora era una elección activa, una consecuencia directa de mis actos. Cada mañana, me despertaba con la esperanza agónica de ver un mensaje suyo. Revisaba obsesivamente si había leído mis estados de WhatsApp, si había cambiado su foto de perfil, cualquier señal de vida. Pero era como si me hubiera borrado de su existencia. Lo único que confirmaba que no era un fantasma era que no me había bloqueado. Ese pequeño detalle, cruel y esperanzador a la vez, me mantenía enganchada a una agonía diaria. El silencio era tan ensordecedor que empecé a llenarlo con mis propios monólogos de locura. Releía nuestra última conversación, analizando cada palabra que él había dicho y cada una que yo no fui capaz de articular. Necesito espacio podía significar te odio o necesito tiempo para perdonarte. No sabía cuál era peor. En el trabajo, fue una tortura. Lo veía a distancia, caminando por los pasillos, serio, concentrado. Ya no se desviaba para pasar por mi departamento. Una vez, nuestros ojos se encontraron por un instante al cruzáramos en la cafetería. Yo intenté una sonrisa débil, torpe. Él desvió la mirada de inmediato, como si yo le quemara la retina. Fue un rechazo más doloroso que cualquier portazo. Y luego estaba Sofía. La veía acercársele con naturalidad, riendo, tocándole el brazo al hablar. Él no se alejaba. No ponía esos límites que siempre había tenido con otras mujeres. Verlo, saber que ese café había probablemente sucedido y que quizás había otros, se convirtió en una losa que cargaba cada día. Mi imaginación, alimentada por el rencor hacia mí misma, pintaba escenarios cada vez más vívidos y dolorosos. Mis antiguos amigos, ahora bloqueados, intentaron contactarme a través de cuentas falsas. Oye, nos debes la cena, jajaja. ¿En serio nos bloqueaste? ¡Qué dramática! Su inmadurez era tan absoluta que, por contraste, entendí con claridad meridiana la madurez y el amor que había perdido en Mateo. Borré todas esas cuentas sin responder. No eran Word ni un segundo más de mi energía. El verdadero punto de quiebre llegó un jueves por la tarde, 10 días después de la conversación. Tenía que entregar un informe en el departamento de diseño. Era mi primera vez yendo a su territorio desde que todo había pasado. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que todos podían oírlo. Al entrar, lo vi de inmediato. Estaba en su escritorio, con Sofía sentada en la esquina, mirando su pantalla. Ella señalaba algo y se reía, y él sonreía. No era su sonrisa amplia y cálida, la que me reservaba a mí, pero era una sonrisa auténtica. Relajada. Me quedé paralizada en la entrada, sintiéndome como un espectro intruso. Fue Sofía quien me vio primero. Hola. ¿Buscas a alguien?, preguntó, con una amabilidad que me sonó falsa, triunfante. Mateo alzó la vista. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de neutralidad profesional. Laura, dijo, asintiendo con la cabeza. ¿Traes el informe? No podía hablar. Solo asentí y avancé,
con las piernas temblorosas, para dejar la carpeta en su mesa. Mis dedos rozaron los suyos al hacerlo y un escalofrío me recorrió la espalda. Él retiró la mano como si me hubiera electrocutado. Gracias, dijo, volviendo su atención inmediatamente a la pantalla, descartándome. Bueno, Sofía, como te decía, este color no funciona. Me di la vuelta y salí de allí, sintiendo sus miradas en mi espalda. No lloré hasta llegar al baño, encerrándome en un cubículo. El sonido de su voz, fría y distante, resonaba en mis oídos. Laura. Como si fuera cualquier otra persona. Como si los últimos 2 años no hubieran existido. Esa noche, tocó fondo. Sentada en el suelo de mi salón, rodeada de pañuelos usados, llamé a la única persona que creía que podría entender, o al menos, no juzgarme, mi madre. Le conté todo. No solo la apuesta, sino el silencio, el dolor, el café con Sofía, la indiferencia en la oficina. Rompí a llorar de manera incontrolable, con ese llanto convulso que te deja sin aire. Mi niña, dijo su voz, calmada y triste al otro lado de la línea. Has cometido un error enorme. De esos que duelen. Lo sé, mamá. Y no sé cómo arreglarlo. Me muero sin él. Escúchame, Laura, dijo, con una firmeza que no esperaba. No puedes arreglar esto. Lo que hiciste no fue un pequeño desliz. Fue una traición a su confianza, y la confianza es el cimiento de todo. Lo que sí puedes hacer, y lo único que te queda, es enfrentar las consecuencias con dignidad. Dignidad, sollocé. Me siento destrozada. Precisamente por eso. Deja de perseguirlo. Deja de espiarlo en el trabajo. Dale el espacio que te pidió. Si él decide darte una segunda oportunidad, será desde el respeto a tu fortaleza, no desde la lástima por tu desesperación. Sus palabras, aunque duras, fueron un balde de agua fría. Tenía razón. Mi comportamiento actual, la ansiedad, el acecho, la desesperación, solo empeoraba las cosas, confirmando su imagen de una persona inestable y manipulable. Y lo más importante, añadió mi madre, usa este dolor para algo bueno. Para crecer. Para que nunca, jamás, vuelvas a permitir que la opinión de unos idiotas sea más importante que el corazón de una persona que te ama. Colgué sintiéndome raw, pero con un atisbo de claridad. El camino por delante no era para recuperarlo, probablemente, ya lo había perdido para siempre. El camino era para recuperarme a mí misma. Al día siguiente, en el trabajo, cuando volví a ver a Mateo, no intenté esbozar una sonrisa. No desvié mi ruta. Simplemente, seguí caminando, mirando al frente, con la cabeza alta a pesar de que por dentro me estuviera desmoronando. Él me lanzó una mirada fugaz, casi de sorpresa. Esa tarde, tomé una decisión. Abrí mi laptop y actualicé mi currículum. No podía seguir en ese lugar, viéndolo todos los días, siendo un recordatorio constante de mi error y de su dolor. Era hora de asumir el precio completo de mi silencio. No solo había perdido su confianza y su amor, ahora, también tenía que sacrificar mi comodidad, mi trabajo, el último pedazo de la vida que compartía con él. El precio del silencio de aquellos 4 días era, me di cuenta, toda mi vida como la conocía. Y el pago apenas comenzaba. Actualización 4. El proceso de buscar un nuevo trabajo mientras compartía pasillo con el fantasma de mi antigua vida fue una de las experiencias más agotadoras y humillantes que he vivido. Cada entrevista a la que iba estaba teñida de la pregunta inevitable: ¿por qué quiere dejar su puesto actual después de tan poco tiempo? Inventaba respuestas genéricas sobre buscar nuevos desafíos o crecimiento profesional, pero en mi interior, la verdad resonaba, porque destruí lo único bueno que tenía por una apuesta estúpida y ahora no puedo soportar ver su cara. Mateo notó el cambio en mi actitud. Mi nueva determinación silenciosa, el hecho de que ya no lo buscara con la mirada ni intentara cruzar palabras forzadas, pareció, irónicamente, llamar más su atención que mi desesperación. Un par de veces, lo sentí observándome, con una expresión en sus ojos que no era ni enfado ni indiferencia, sino algo parecido a la curiosidad. Pero yo ya no tenía esperanzas. Las palabras de mi madre habían calado hondo, cualquier acercamiento ahora sería por lástima, no por respeto. Finalmente,
Después de un mes de búsqueda agónica, conseguí un puesto en una empresa más pequeña, con un sueldo ligeramente inferior, pero a 1 hora de distancia de mi antigua oficina. Un mundo de distancia de él. El día que entregué mi renuncia fue surreal. Mi jefe directo intentó convencerme de que me quedara, habló de oportunidades de ascenso. Pero yo solo podía pensar en liberarme. Cuando salí de esa reunión, con la carta de renuncia firmada en la mano, me topé con Mateo en el pasillo. Era la primera vez en semanas que estábamos completamente solos. Oí rumores, dijo él, su voz era suave, carente de la frialdad de semanas anteriores, pero tampoco tenía el calor de antes. Era solo, neutral. Así es, confirmé, ajustando la carpeta contra mi pecho como un escudo. Mi último día es el viernes. Él asintió, mirando hacia el pasillo vacío. Es por... Sí, interrumpí, sin dejar que terminara la pregunta. No necesitaba oírlo. Es por eso. Y por mí. Nuestras miradas se encontraron, y por un instante fugaz, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Quizás solo era el duelo por el final definitivo de un capítulo. Espero que te vaya bien en tu nuevo trabajo, Laura, dijo, y sonó genuino. Y yo espero que seas muy feliz, Mateo, respondí, y por primera vez, lo dije sin segundas intenciones, sin manipulación, sin la esperanza secreta de que su felicidad incluyera volver a mí. Lo decía en serio. Ese adiós fue el más doloroso y a la vez el más liberador que hemos intercambiado. Los primeros meses en mi nuevo trabajo fueron un erial. Llegaba a casa exhausta, no tanto por el trabajo, sino por el esfuerzo monumental de construir una nueva rutina desde cero. Las noches eran las peores. La soledad era física, un peso en el pecho. Soñaba con él a menudo. Sueños dulces y tortuosos donde todo volvía a la normalidad, y me despertaba con el corazón acelerado, teniendo que recordarme a mí misma, en la penumbra de mi nuevo dormitorio, que esa vida ya no existía. Pero, forzada por las circunstancias, empecé a hacer pequeños cambios. Me inscribí en un gimnasio, no por estética, sino por descargar la rabia y la frustración que aún me carcomían. Empecé a leer otra vez, algo que había abandonado en la comodidad de mi relación. Y, poco a poco, empecé a quedar con gente nueva, personas de mi nuevo trabajo que no conocían mi historia, que no me veían como la chica que arruinó su relación por una apuesta. Con ellas, pude construir una versión de mí misma que no estaba definida por ese error. No fue un camino lineal. Hubo recaídas. Noches en las que stalkeaba su perfil de Instagram, él, significativamente, nunca me había bloqueado, y veía una foto en la que salía con sus compañeros de trabajo, Sofía entre ellos, sonriendo. Y duele. Duele como el primer día. Pero el dolor ya no me paralizaba. Lo observaba, lo sentía, y luego seguía adelante. Había aprendido a convivir con él, como se convive con una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. Casi un año después de haberlo perdido todo, me sentía lo suficientemente estable como para hacer un balance real. Ya no lo echaba de menos con la desesperación del principio. Echaba de menos la comodidad, el amor, la certeza. Pero había ganado otras cosas, una fortaleza que no sabía que tenía, un criterio propio que ya no se dejaba influenciar por voces tóxicas, y un profundo, casi feroz, respeto por la confianza en una relación. Una tarde de sábado, limpiando el desorden de mi nuevo apartamento, encontré una vieja caja de recuerdos que había empacado a toda prisa cuando me mudé. Ahí estaba, la foto de nuestro primer picnic, la taza que me había regalado con un dibujo de mi libro favorito, el ticket de una película que vimos el día de nuestro primer aniversario. Antes, habría llorado. Ese día, simplemente sonreí, con una tristeza dulce. Eran los restos de un naufragio, pero yo había logrado nadar hasta la orilla. Saqué mi teléfono. No para stalkearlo, sino para hacer algo que necesitaba hacer por mí. Le escribí un mensaje. No pidiendo perdón, no buscando una reconciliación. Solo eso. Hola, Mateo. Sé que esto llega sin previo aviso y no espero una respuesta. Solo quería decirte, desde un lugar muy tranquilo, que lo siento. De verdad. No por haber perdido la apuesta,
sino por haber jugado con algo tan valioso como eras tú. He pasado este año aprendiendo a perdonarme a mí misma, y parte de eso es asumir que te debo esta disculpa, sin condiciones. Espero de corazón que la vida te esté tratando bien. Adiós. Lo envié. El tic azul apareció. Y por primera vez, no esperé una respuesta. No revisé el teléfono obsesivamente. Había escrito ese mensaje para cerrar mi propio ciclo, no para reabrir el suyo. Minutos después, mi teléfono vibró. Era él. Mateo, gracias por esto, Laura. Significa más de lo que crees. A mí también me tomó mucho tiempo entender muchas cosas. La vida me va bien. Espero que a ti también. Cuídate. Era el epitafio perfecto para nuestro amor. Amable, respetuoso y definitivo. No había rencor, pero tampoco había puertas abiertas. Solo dos personas que se habían amado, se habían hecho daño, y seguían caminos separados. Guardé el teléfono y continué limpiando. Guardé la caja de recuerdos en lo alto del armario, no para olvidar, sino para dejar de vivir en ella. El suelo bajo mis pies ya no era de cenizas. Era nuevo, áspero e incierto, pero firme. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe que, aunque siempre llevaría la marca de haberlo perdido, estaba lista para construir algo sobre ese nuevo suelo. No para reemplazarlo, sino para honrar la lección que su pérdida me dejó, que el amor verdadero no se demuestra con grandiosos gestos, sino con las decisiones silenciosas y consistentes de cada día. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a tomar las mías.